explorando el conflicto eterno. Historia y geopolítica de la guerra entre Israel e Irán. Este documental se adentra en el complejo y tenso panorama que define las relaciones entre Irán e Israel, explorando sus raíces históricas, ideológicas y geopolíticas. A través de una narrativa envolvente, el video busca desentrañar cómo estos dos países, inmersos en conflictos y alianzas cambiantes, han llegado a su situación actual. Israel se estableció en 1948, marcando un punto de inflexión en el Medio Oriente. Desde su declaración de independencia, el país ha enfrentado numerosos desafíos, desde conflictos bélicos hasta cuestiones de legitimidad y derecho internacional, todos ellos moldeando su identidad política y social a lo largo de las décadas. Por otro lado, la Revolución Islámica de 1979 transformó a Irán en una república islámica. Este cambio significó una redefinición profunda de su política interna y externa, influenciando significativamente su conducta en la arena internacional, especialmente en su postura hacia Occidente y en particular hacia Israel. Los primeros choques ideológicos entre Irán e Israel surgieron poco después de la Revolución iraní. La creación del Estado de Israel, vista como una entidad ilegítima por muchos en Irán, y la nueva ideología islámica revolucionaria iraní, fueron el caldo de cultivo para un conflicto prolongado y complejo. Las influencias externas jugaron un papel crucial en las políticas iniciales de ambos países. En los años formativos de Israel, el apoyo occidental, especialmente de Estados Unidos, fue decisivo, mientras que Irán, tras la revolución, se encontró a menudo en el punto de mira de las potencias occidentales, complicando aún más sus relaciones internacionales. El contexto geopolítico de Oriente Medio en las décadas de 1980 y 1990 fue crucial para definir las relaciones entre Irán e Israel. Durante este periodo, ambos países experimentaron intensas transformaciones políticas y conflictos regionales que influyeron en sus políticas exteriores, aumentando las tensiones y rivalidades en la región. Con la Guerra Fría como telón de fondo, la relación entre Irán e Israel se vio afectada significativamente. La alineación de Israel con Estados Unidos y la postura antioccidental de Irán tras su revolución islámica situó a ambos en bandos opuestos del espectro político y estratégico global, marcando el inicio de un prolongado conflicto. El papel de las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, fue determinante en el conflicto entre Irán e Israel. Ambas potencias buscaron extender su influencia en Oriente Medio, apoyando diferentes facciones y gobiernos, lo que exacerbó las tensiones existentes y complicó los esfuerzos de paz en la región. Durante este tiempo, vimos el ascenso de grupos militantes que jugaron un papel crucial en las relaciones entre Irán e Israel. Organizaciones como Hezbolá, apoyadas por Irán, y otros grupos palestinos, influyeron en la dinámica del conflicto, llevando a una escalada de hostilidades y ataques mutuos. El desarrollo nuclear de Irán emergió como un punto crítico en su relación con Israel. La percepción de una amenaza nuclear iraní llevó a Israel a intensificar sus estrategias de defensa y a realizar campañas internacionales para limitar el progreso nuclear iraní, provocando una escalada en las tensiones y en la retórica beligerante de ambos lados. En la década de 2000, varios incidentes intensificaron el conflicto entre Irán e Israel. Uno de los más significativos fue el aumento del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, percibido por Israel como una amenaza directa a su seguridad. Esto llevó a Israel a considerar, y en algunos casos, ejecutar operaciones encubiertas en territorio iraní para sabotear el programa nuclear. Las políticas internas en Irán, especialmente bajo la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, se caracterizaron por un fuerte discurso anti-israelí. Este enfoque contribuyó a una política exterior más agresiva y al apoyo a grupos militantes anti-israelíes, lo que exacerbó aún más las tensiones con Israel. En Israel, la política interna también influyó en la relación con Irán. El gobierno israelí, buscando garantizar la seguridad nacional, adoptó medidas defensivas y ofensivas. Esto incluyó el fortalecimiento de las alianzas internacionales y la preparación militar, reforzando la percepción de Irán como una amenaza existencial. La primavera árabe añadió una nueva dimensión al conflicto Irán-Israel. La inestabilidad en la región proporcionó a Irán oportunidades para expandir su influencia apoyando a grupos y gobiernos afines, mientras que Israel
observaba cautelosamente los cambios, preocupado por el surgimiento de nuevos regímenes hostiles. El enfrentamiento por la influencia regional llevó a Irán y a Israel a involucrarse en conflictos en Siria y Líbano. Irán apoyó al régimen sirio y a Hezbollah, mientras que Israel llevó a cabo operaciones militares para contrarrestar lo que consideraba posiciones amenazantes en sus fronteras, intensificando la competencia por la supremacía en la región. Los conflictos territoriales indirectos entre Irán e Israel se manifiestan a través de su apoyo a grupos militantes en países estratégicos como Siria y Líbano. Este apoyo no solo refleja una lucha por la influencia regional, sino que también agrava la tensión, convirtiendo a terceros países en campos de batalla proxy. La guerra de la información y la propaganda es una táctica constante en el conflicto entre Irán e Israel. Ambos países utilizan medios de comunicación y plataformas digitales para influir en la opinión pública internacional y moldear la percepción global sobre su rival, intensificando así la polarización y el conflicto. Las potencias europeas han jugado un rol ambiguo en el conflicto entre Irán e Israel. Aunque oficialmente promueven la paz y la estabilidad, sus acciones a menudo reflejan intereses nacionales específicos que pueden contradecir estos principios, complicando aún más el panorama y la búsqueda de soluciones duraderas. Las sanciones internacionales impuestas a Irán por su programa nuclear y su comportamiento regional han tenido un impacto significativo en la economía del país. Estas medidas buscan limitar la capacidad de Irán de financiar actividades consideradas hostiles por Israel y sus aliados, pero también han afectado a la población civil iraní. Los acuerdos nucleares, como el Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, han sido centrales en las fluctuantes relaciones entre Irán e Israel. Mientras que estos acuerdos buscan limitar las capacidades nucleares de Irán, Israel los ve con escepticismo, preocupado por su eficacia y por las verdaderas intenciones de Irán. Las operaciones encubiertas y los asesinatos selectivos han jugado un papel crucial en la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Ambas naciones han utilizado tácticas de inteligencia sofisticadas para desestabilizar al otro, incluyendo la eliminación de figuras claves en programas nucleares y militares. La comunidad internacional ha respondido de maneras variadas a las tensiones entre Irán e Israel. Mientras algunos países han buscado mediar y reducir las hostilidades, otros han impuesto sanciones o han mostrado apoyo militar, lo que a veces ha exacerbado aún más la situación. Organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN han intentado desempeñar roles mediadores en el conflicto. Sus esfuerzos se centran en promover diálogos de paz y evitar escaladas mayores, aunque a menudo se encuentran con limitaciones y críticas sobre su efectividad y parcialidad percibida. El campo de batalla virtual se ha convertido en una arena crucial en el conflicto entre Irán e Israel. Los ciberataques se han intensificado, con ambos países desarrollando capacidades ofensivas para infiltrarse en los sistemas críticos del otro, desde infraestructuras estatales hasta bases de datos militares. Los tratados de paz en Oriente Medio, aunque escasos y frágiles, han sido esenciales para entender las dinámicas regionales. Sin embargo, la relevancia de estos acuerdos en el contexto específico del conflicto Irán-Israel es complicada, dado que directamente no han estado involucrados en pactos bilaterales estables. Las iniciativas de paz entre Irán e Israel han enfrentado numerosos obstáculos a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las tensiones persistentes y la desconfianza mutua han hecho que las propuestas de resolución del conflicto a menudo fracasen. Esta situación ha dejado un panorama incierto para la estabilidad regional. La perspectiva de los ciudadanos en ambos países revela el profundo impacto que el conflicto ha tenido en la vida cotidiana. La constante amenaza de escalada militar afecta no solo la seguridad, sino también aspectos económicos y psicológicos, creando un ambiente de constante tensión y preocupación entre la población. Expertos y exfuncionarios ofrecen una visión única sobre la complejidad del conflicto Irán-Israel. Sus testimonios proporcionan una comprensión más profunda de las motivaciones y estrategias detrás de las acciones de ambos países, destacando los errores y aciertos en la gestión del conflicto a lo largo de los años. El papel de los medios de comunicación en la percepción del conflicto es crucial. A menudo, la información sesgada o incompleta contribuye a alimentar la hostilidad y el miedo.
Una cobertura equilibrada y factual es esencial para que el público comprenda la verdadera naturaleza de las tensiones y busque soluciones pacíficas. Los escenarios futuros para el conflicto Irán-Israel varían desde una escalada continua hasta posibles acercamientos diplomáticos que podrían aliviar las tensiones. La comunidad internacional juega un papel clave en la promoción de diálogos que podrían conducir a una paz duradera, aunque el camino es incierto y complejo. En las escuelas de Irán e Israel, el conflicto se enseña de maneras marcadamente diferentes, reflejando y perpetuando las narrativas nacionales. Mientras que en Israel se enfatiza la supervivencia y la seguridad nacional, en Irán se presenta como una resistencia contra la opresión y la influencia extranjera, influyendo profundamente en la percepción generacional del conflicto. La diáspora iraní e israelí juega un papel crucial en la política internacional, actuando muchas veces como grupos de presión en países extranjeros para influir en las políticas hacia sus naciones de origen. Esta influencia es especialmente notable en Estados Unidos y Europa, donde grandes comunidades influyen en la opinión pública y decisiones políticas. El conflicto Irán-Israel tiene también un significativo impacto económico, no solo en las economías locales, sino a nivel global. Las tensiones contribuyen a la inestabilidad en los precios del petróleo y afectan las inversiones y el comercio en la región, repercutiendo en economías interconectadas globalmente. La carrera armamentista entre Irán e Israel intensifica la inseguridad en Oriente Medio. Ambos países invierten significativamente en el desarrollo de armamento avanzado, lo que a su vez provoca un efecto dominó, incentivando a otros países de la región a aumentar sus propios arsenales en un ciclo de escalada militar. Los bloqueos económicos, especialmente los impuestos contra Irán, han mostrado una efectividad limitada. Aunque han impactado la economía iraní, también han fortalecido los sectores nacionalistas y antioccidentales dentro del país, complicando aún más las dinámicas del conflicto y disminuyendo las posibilidades de un acercamiento diplomático. La dinámica del poder en Oriente Medio ha estado profundamente influenciada por las acciones y políticas de Irán e Israel. Ambos países han jugado roles cruciales en la estabilidad regional, cada uno impulsando su agenda y estrategias, lo que ha llevado a un equilibrio de poder tenso y a menudo hostil. El conflicto entre Irán e Israel ha tenido un notable impacto ambiental, con la degradación de recursos naturales en zonas de tensión. La militarización y las actividades relacionadas han exacerbado la situación, poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental de la región, lo que añade otra capa de urgencia a la resolución del conflicto. Explorar vías para la reconciliación y la paz duradera entre Irán e Israel parece ser una tarea desafiante pero indispensable. Iniciativas que fomenten el diálogo y la comprensión mutua podrían ser clave para desactivar tensiones y construir un futuro más pacífico y cooperativo en Oriente Medio. En las conclusiones del documental se resaltan las lecciones aprendidas a lo largo de las décadas de conflicto. Se enfatiza la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la educación en la construcción de puentes hacia la paz, sugiriendo caminos viables para ambos países en el futuro.